Amigos de Lord Molécula LM Noticias, muchas gracias por acompañarnos aquí. Pues estamos en una entrevista con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Pues él trabaja en el Tribunal Electoral. Magistrado, ¿pudiera usted presentarse a la audiencia? Claro que sí, es un gusto estar para la audiencia de Lord Molécula, muchísimas gracias. Soy Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y amigo de la audiencia. Gracias, magistrado. Pues inicio con la primera pregunta y pues le damos, reitero, las buenas tardes, las buenas noches o los buenos días donde quiera que nos estén viendo. Y bueno, pues usted forma parte de este Tribunal Constitucional que es la máxima autoridad del país en materia electoral. Por ello me permito preguntarle qué opinión le merece el lamentable papel del Comité Ejecutivo del Poder Judicial de la Federación, en el que tuvo que intervenir el Tribunal Electoral para continuar con la elección judicial. Sí, mire, a ver, vamos a decir que esto ha sido una telenovela de muchos capítulos. La buena noticia es que, como en todas las telenovelas, ya sabemos que el final va a ser feliz y que todo va a pasar bien. Pero ahorita hemos ido por una especie de capítulos donde han habido como entre tragedias y comedias. A ver, la primera es, se han tenido dudas y se han expresado dudas en torno a la elección democrática de jueces. Hay personas que piensan que no es buena idea, pero estas dudas ya han quedado en el pasado. Es decir, todos los que pensaban que no era buena idea, pues tienen que ajustarse, como todos, como todas las autoridades y todas las personas, al contenido que se encuentra en la Constitución. Todas las personas. Y hoy día la reforma judicial está en la Constitución, es Constitución, resulta obligatoria y resulta obligatoria para todas las autoridades. Ahora, en este contexto, se crearon en esta reforma judicial 3 autoridades temporales: el Comité del Poder Ejecutivo, el Comité del Poder Legislativo y el Comité del Poder Judicial. Extrañamente, y lo digo con mucho respeto, pero sin dejar de subrayar lo extraño, algunos jueces de distrito que, pues extrañamente, decidieron violar su competencia, es decir, más allá de su competencia, y decidieron meterse a temas electorales, así de claro. Decidieron que tenía que hacerse una suspensión respecto de la elección. Esa es la orden que se encuentra en las suspensiones dictadas en varios juicios de amparo. Le quiero hacer notar que en amparo pocas cosas le quedan claro a un abogado cuando está estudiando la carrera, por ahí del 6º semestre que se lleva amparo. Pocas cosas te quedan claro, pero una de las que te quedan claro es que no existe el amparo electoral. Entonces, yo no sé por qué los jueces de amparo decidieron meterse al tema. Por otro lado, como también podría decirse, si ya les gustó el amparo electoral, porque ya les gustó la materia electoral, pues que apliquen las reglas electorales. Y el artículo 41 de la Constitución es muy claro de que no existe suspensión en materia electoral, clarísimo y textual. Los jueces de amparo notifican sus sentencias a los 3 comités. El Comité del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo toman la decisión de obedecer no a los jueces de amparo, sino al Tribunal Electoral, que ha dicho lo único, repetido, lo que dice la Constitución. Es decir, el tribunal no ha inventado nada, solo ha repetido lo que dice la Constitución. En materia electoral no hay suspensión. Y el segundo elemento es el Tribunal Electoral, en términos del artículo 99 de la Constitución, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Esto se lo quiero hacer notar. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está por encima del tribunal. Está en igualdad de condiciones con diferentes competencias. Y la competencia de la Corte solo es electoral para resolver las acciones de inconstitucionalidad contra leyes. Y esto no era el caso. Pero la gente tiene la idea que es la última instancia, la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, de la Nación. Y lo es en todos los temas que tengan que ver con
amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad, pero en electoral lo único que conocen es el amparo electoral, perdón, la acción de inconstitucionalidad en la materia, ¿de acuerdo? Es lo único que conocen. Todo lo demás, todos los temas electorales son del Tribunal Electoral, diciendo, y es importante hacer notar, que es la última instancia, el Tribunal Electoral, así dice, la autoridad final de sus acciones son definitivas e inatacables, también lo dice la Constitución, artículo 99 de la Constitución. A ver, toma la decisión los comités del Ejecutivo y del Legislativo de obedecer la Constitución y de seguir la instrucción del tribunal que había dado de que no podía suspenderse el proceso. Extrañamente, otra vez, el Comité del Poder Judicial toma la decisión de suspender. Este acto es el impugnado ante el Tribunal Electoral, porque varios candidatos que querían estar en la lista del Poder Judicial, varios candidatos impugnan la resolución del Comité Judicial, que lo que hacen es dejar de chambear y dicen, hasta aquí llegué yo. El Tribunal Electoral entonces analiza este acto administrativo emitido por el Comité del Poder Judicial. Quiero hacer notar, porque se han escuchado muchas críticas de algunos expertos, medio expertos en temas constitucionales y electorales, que dicen, el Tribunal Electoral revocó a los jueces de amparo. Yo nunca revoqué, ni el tribunal revocó en ningún momento a los jueces de amparo. Yo diría que sus superiores jerárquicos, los tribunales colegiados y la Corte, deberían revocarlos en términos constitucionales. No sé si lo hagan, pero nosotros no lo hicimos. Ahora, lo que sí hicimos fue revocar al Comité del Poder Judicial en su resolución de no querer continuar con su chamba. Y nosotros lo que hicimos fue revocarle eso. ¿Por qué? Porque le dijimos, a ver, las actividades de los jueces de amparo son nulas de pleno derecho y por lo tanto no deben ser obedecidas, ya que se trata de acciones más allá de su competencia. Es como si el tribunal mañana emite una sentencia de divorcio. ¿Me doy a entender? El Tribunal Electoral divorcia a Juan y a Pedro. Pues, señores, eso, la neta, nadie se puede sentir divorciado por una sentencia del Tribunal Electoral, ¿verdad? Bueno, pues los jueces de amparo no pueden meterse electoral y si se meten, eso es un acto nulo de pleno derecho. Bueno, y entonces tiene que seguir el Comité Judicial, o eso al menos fue lo que le ordenamos, que llevara a cabo sus acciones. Bueno, extrañísimamente, fíjese cómo vamos de extraño a extrañísimo, el Comité del Poder Judicial decide que no va a acatar una sentencia del tribunal. ¿Usted se imagina eso? O sea, rebeldía, pero además rebeldía manifiesta, porque ellos dijeron que no querían obedecerlo y lo pusieron por escrito, que no iban a cumplir la sentencia. Es una violación a la Constitución, lo dijo hoy la presidenta de México, están violando la Constitución. Varias violaciones constitucionales, no una, varias. Y fíjense, el tribunal entonces tenía dos posibilidades. La primera, pues digámoslo así, ponerse a llorar y decir, no, pues la autoridad no quiere cumplir. O por el otro lado, pues tratar de proteger los derechos de la gente que quería votar o quiere votar por los candidatos del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que hicimos fue, siguiendo precedentes que existen desde el año de 1998, lo que hicimos fue actuar en plenitud de jurisdicción. Nadie puede decir que nos lo sacamos de la manga. Lo hacemos, pues no a cada rato, pero lo hacemos seguido. Y es algo que hemos hecho desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces tampoco pueden decir que fue una sentencia específica para este tipo de cuestiones. El tribunal, cuando tiene una autoridad que no quiere cumplir, se sustituye en las facultades y actividades de esa autoridad y hace la chamba o ordena que se haga la chamba por parte de la autoridad que no quiere cumplir. Y entonces lo que hicimos fue pasarle al Senado de la República directamente la lista de los candidatos que ya habían sido declarados idóneos por el propio Comité del Poder Judicial y esto ser
metido en la tómbola y que salieran los nombres de las personas que finalmente aparecieron en la tómbola. Esto es, nos sustituimos en plenitud de jurisdicción, además por el hecho de ser la máxima autoridad en la materia. Bien, gracias por su respuesta, magistrado. Tratando de no ser adivinos, pero sí adelantarnos al tiempo, faltando 4 meses para la jornada electoral judicial, quisiera que me describiera desde su punto de vista qué etapas pudieran tener nuevas complicaciones en el desarrollo de este ejercicio democrático. Mire, antes que otra cosa, quiero hacer notar para el auditorio de Lord Molecular que va a haber elección judicial. Esto está mandatado en la Constitución. Es obligatorio. Los que opinamos que pudiera ser mejor otra forma, etcétera, que lamentamos que la carrera judicial haya desaparecido, pues ya no tenemos otra opción que obedecer la Constitución. El 1 de junio habrá elección. Quien ponga piedritas en el camino debe entender que esas piedritas tendrán que quitarse para que los derechos de las personas puedan ejercerse el 1 de junio y que la gente salga a votar. Es muy importante hacerlo notar, de verdad, porque a ratos pareciera que hay como una campaña para tratar de entristecer a la gente o que sientan que es algo muy complicado y que sus derechos no valen. No, no, no. Claro que van a valer, va a haber elección y la gente va a poder votar en plenitud de sus derechos. Esto es muy importante. Pero ¿por qué está tan seguro de esta afirmación, de que va a haber? Ok, le voy a decir por algo muy claro, porque está en la Constitución. Está en la Constitución y la Constitución no es un poema, no es una novela, no es un libro de historia, no es algo sutil, vamos a decirlo, es algo fundamentalmente, es el pacto social que une a todos los mexicanos y se tiene que cumplir, punto. Entonces va a pasar. Y el Tribunal Electoral, como órgano de control constitucional máximo en la materia, va a hacer que esto se cumpla y se va a cumplir a pesar de las piedritas en el camino. Una, otra y otra existirán, estarán y se quitarán. ¿Y cuáles piedritas son esas las que usted ve en el camino? Por lo pronto, bueno, la siguiente semana tendrá que determinar, se va a presentar un proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena sobre el tema de, digamos, si puede haber una contradicción de criterios entre los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral. Para el día 13, ¿no? Para el día 13 de febrero. Sí, me parece que es el jueves, sí. Mire, yo no quisiera adelantarme, yo solamente diría que las personas que tengan duda en torno a si la Corte puede pronunciarse respecto de temas de supuestos conflictos de facultades entre el Tribunal Electoral y los juzgados de distrito, que lean el párrafo 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que sigue vigente, sí, y el artículo 3º transitorio de la reforma de la Ley Orgánica, para que se den cuenta lo que dice la ley y que también se den cuenta con claridad que la Corte carece de facultades en materia electoral. Pero bueno, no quiero adelantarme a nada. Habrá elección. El jueves de la siguiente semana se determinará lo que diga la Corte con sus efectos. Y después, pero repito, habrá elección. Luego vendrá el momento ya de las campañas electorales. Esto va a ser muy interesante porque, a ver, va a ser una campaña diferente. La gente, los candidatos y candidatas van a salir a la calle, van a entregar trípticos, ¿no? Y van a hacer campaña en redes sociales. Los gastos que pueden tener como topes de campaña son muy bajos. Entonces, va a ser una campaña pues con poco gasto. Quizá es bueno porque no nos van a llenar de espectaculares ni de basura nuestras calles y nuestras ciudades. Eso la verdad es que es una cuestión que a lo mejor, y por otro lado, los que hemos tenido la oportunidad de ver campañas en otros lugares del mundo, es algo relativamente frecuente que haya reglas en torno a no llenar pues no de basura, pero de propaganda electoral, claro, la ciudad.
Después vendrá, y esto también es muy interesante, el día de la elección. A ver, quiero decir que esto es muy interesante porque las boletas, como están diseñadas por ahora, van a implicar que la gente esté muy politizada, que conozca bien a sus candidatos y que lleven los nombres específicos. A ver, nosotros estamos acostumbrados a ver el logotipo de un partido y votar por el logotipo de un partido que va acompañado de un nombre. Pero ahora ya no van a haber logotipos de partido porque los partidos no van a participar, van a ser las personas, los ciudadanos. Esta va a ser la elección más ciudadana de la historia de México. No pueden entrarle, ningún partido le puede entrar. Y entonces vamos a ver pues una lista de nombres, ¿no? Ministros, lista de nombres. Ministras, lista de nombres. Magistrados de colegiado, lista de nombres. Juzgados de distrito, lista de nombres. A ver, magistrados del Tribunal Electoral, lista de nombres. Y en esas listas se identificará qué comité fue el que los propuso, ¿no? Bueno, y entonces las personas, me incluyo en estas, leeremos el nombre que irá acompañado de un número de la lista. Por ejemplo, yo, que mi apellido de la Mata, siempre en la lista en la escuela, pues era como el 5, ¿no? Dependiendo del momento, pero era como el 5, ¿no? Entonces, lista 5, y entonces voy a poner en la parte de arriba de la boleta el número 5. Entonces, implicará que conozcamos a nuestros candidatos para tener una idea clara respecto de quién es la persona por la que voy a votar, e implicará, por supuesto, una mayor politización de la ciudadanía, porque va a poder acudir a votar teniendo conciencia de lo que está haciendo. Repito, esta va a ser la elección más ciudadana de la historia de México, ¿no? Bien. Después vendrá... Sí. Le reitero, adelantándonos al tiempo, en estos momentos, usted, ¿qué evaluación, qué adelanto ve en el proceso de selección de esta reforma electoral? ¿Qué avance tenemos? Mira, a ver, lo primero es, estamos justamente en el momento en el cual ayer la Sala Superior cerró la etapa de indefinición de las candidaturas, porque lo que hizo fue justamente determinar que ha quedado, una vez llevada a cabo la tómbola, estas acciones son irreparables. Es decir, la tómbola ya se llevó a cabo, ya fue, ¿no? Y ahora pasamos al siguiente punto, que ya es la remisión que dice la Constitución que el 12 de febrero tendrá que enviarse la lista por parte de cada uno de los 3 poderes de la Unión al INE para el efecto de que se hagan las boletas. Si usted se da cuenta, ya estamos llegando para las campañas, que serán, si recuerdo bien, el 30 de marzo o el 1 de abril. Estamos ya llegando a ese momento, ¿no? El momento en el cual se hacen las listas finales de candidatos y candidatas y termina funcionando todo. Eso es lo que yo diría. Hablando de porcentajes, ¿podríamos decir que andamos entre un 60-70% de avance? Sí, yo podría decir que estamos en un 60% del avance, ¿no? Todas las etapas son importantes, no podemos decir que estamos en el 60% menos importante, no, todo es importante. La tómbola fue muy importante, después vendrán las campañas que serán muy importantes y después la jornada que será muy importante. Magistrado, ahora hablando... Vuelvo a insistir, es que pareciera que hay gente que no quiere que haya elección. Bien. ¿No? Y sí va a haber elección judicial. Esa gente tiene nombre y apellido, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es la presidenta de la Suprema, Norma Piña, ¿es así? Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es que nos quede claro que la Constitución es obligatoria y que la reforma judicial es Constitución. Todos vamos a tener que cumplirla, todas las autoridades. Magistrado, hablando del tribunal, ¿considera usted que hay una especie de campaña mediática en contra del Tribunal Electoral por sus determinaciones relacionadas con la elección judicial? No tengo duda, esa es la verdad, no tengo duda. A ver, le voy a explicar. A partir del asunto de sobrerepresentación, se hizo una campaña que lo que pretendía era doblar, así de claro, doblar a los magistrados del tribunal para que ellos
o nosotros, me incluyo, nos dobláramos frente a la pretensión de la oposición para, pues, para hacer lo contrario a lo que, vamos a decirlo, se establecía otra vez en la Constitución. Pareciera que hay un grupo de personas que no desean que la Constitución se cumpla. En ese momento se pusieron espectaculares por la Ciudad de México, se hizo una serie de plumas que en nado sincronizado comenzaron a escribir y a gritar y a decir que nosotros no teníamos que obedecer a la Constitución porque no era razonable la Constitución. Entonces lo que teníamos que hacer era desobedecerla, como si no hubiéramos nosotros, digamos, protestado, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero nos gritaban, no obedezcas la Constitución, obedéceme a mí. No obedezcas la Constitución, obedece lo que yo creo que es lo razonable, aunque las reglas habían sido fijadas antes, aunque muchas veces se habían aplicado antes de la misma manera, aunque todos los partidos antes se habían beneficiado por la aplicación de esas reglas, nos estaban gritando, no apliques la Constitución. Y lo que terminamos haciendo la mayoría de nosotros fue lo correcto, que era aplicar la Constitución. Pero sí, claro que hubo una campaña nacional, que lo que trataba era de doblarnos, y no pudieron. Y ya deberían quedarles claro que no van a poder, no nos van a doblar. Vamos a hacer lo correcto siempre, una y otra vez, porque la Constitución es lo que nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir. Y lo vamos a hacer una y otra vez, ¿no? Entonces, a pesar de los gritos, a pesar de las amenazas, a pesar de la campaña sucia, se va a cumplir la Constitución. Bien, magistrado. Oiga, hoy la oposición y diversos periodistas critican la labor del Tribunal Electoral hasta el grado de señalar que al menos 3 magistrados, la presidenta Mónica Soto, su colega Felipe Fuentes y usted, dictan sus sentencias favoreciendo al gobierno federal o bien a Morena. El tribunal ha resuelto asuntos muy importantes en contra del Poder Ejecutivo o de Morena. Si es así, y para nuestra audiencia de YouTube, que alcanza 3 millones de personas, quisiera, de ser posible, nos pueda describir algunos ejemplos que sean verdaderamente representativos. Mire, yo, perdón que lo diga, me muero de la risa cuando escucho eso. A ver, siempre que hay un litigio, alguien gana y otro pierde. Y el que pierde nunca dice, no, es que la Constitución dice que no tengo la razón, no, es que no tengo el derecho. No, lo que dicen es, maldito juez está vendido. A ver, mire, nadie puede decir de mí no, y estoy seguro que de ninguno de mis compañeros, que alguno de nosotros está vendido con nadie. A ver, mire, yo recibí 1,607 amenazas de muerte en el caso de la gobernadora Marta Erika de Puebla del año 2018, donde nosotros, una mayoría de 4 magistrados, determinamos que la elección era válida. Después, también, yo particularmente, resolví en contra de don Félix Salgado Macedonio y le quitamos su registro para ser candidato al gobierno de Guerrero. Le quitamos también a don Raúl Morón su registro para ser candidato al estado de Michoacán. Una y otra vez hemos demostrado que nosotros aplicamos de manera imparcial la Constitución. Incluso cuando hicimos lo de Salgado y lo de Morón, pues salimos en una mañanera donde se dijo cosas de nosotros. Ya me doy a entender. Una y otra vez. Pero a ver, ahorita nuevamente tenemos que tomar nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad es que la Constitución se haga valer. Va a haber elección judicial porque está en la Constitución. Así de claro, a pesar de las presiones, a pesar de que nos griten que estamos vendidos, a pesar de eso, habrá elección. Y mi conciencia, y estoy seguro que la de muchos de mis compañeros, está tranquila. Yo hago lo que mi conciencia me dicta y mi conciencia me dice claramente que tengo que servir a la Constitución y en esa medida al pueblo. Sí, magistrado, muchas voces de la oposición y periodistas de la oposición o de los medios convencionales afirman que en Estados Unidos hay
mucho temor porque México no tendrá magistrados, ni ministros, ni jueces independientes. ¿Usted considera que en la próxima revisión del tratado trilateral, el TECMEC, la reforma judicial entre a discusión? Mire, a mí me da el repelús cuando escucho mexicanos que parecieran que están como volteando a ver a los Estados Unidos buscando un salvador. Yo les recordaría la historia de México. Siempre que en el extranjero hemos buscado la salvación, lo único que hemos conseguido es nuestra ruina. No sé, me recuerdan a Juan Nepomuceno Almonte o a Gutiérrez Estrada, ir a Trieste, a hincársele a Maximiliano para que viniera a México, ¿no? Y estuviera con las tropas extranjeras, ¿no? Mire, yo la verdad quiero confiar que hoy día hemos aprendido de nuestra historia y entendemos perfectamente que los problemas de México se resuelven en México y solo por los mexicanos. Eso es súper importante. Y la Constitución está por encima, por supuesto, de los tratados internacionales, por lo menos de muchos de ellos, de la gran mayoría. Entonces viene la pregunta que nos tenemos que hacer, que es, ¿qué es primero? ¿La Constitución que es dictada por el pueblo o un tratado comercial? Y yo le aseguro que la respuesta es evidente. Primero está la Constitución. Claro que Mire, sí. y le voy a decir algo más, de verdad es que me genera este repelús, así como ya me da como, se me pone la carne de gallina, de imaginar personas que quieren buscar en los Estados Unidos o en el gobierno de otro país, el que sea, soluciones a nuestros problemas. Nunca ha funcionado. Eso al contrario, nos lleva a peligros donde, pues, sobra decir todos los peligros que ha vivido este país, ¿no? Históricamente. Pues sí, amigas, amigos, el tiempo es nuestro peor verdugo y bueno, pues estamos ya entrando en la parte final de esta amena entrevista, de esta ilustrativa entrevista con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Y bueno, pues voy a la antepenúltima pregunta, magistrado. Asistí hace unas semanas a la presentación de su novela Las heridas. Y por lo que me han contado y por lo que he visto, le ha ido muy bien a su libro, a su Muchas novela. gracias. Leí algunas notas que tiene usted el interés de seguir escribiendo. ¿Qué temas en particular le llaman la atención y qué esperarán sus lectores como yo de usted? Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos honró mucho su presencia, de verdad. Mire, esto es algo que me debía a mí mismo, que es tener una vena de escritor y pues a experimentar y a dejarla correr. Escribí esta novela sobre la elección de 1988, que fue la elección que nos cambió la vida a tantos mexicanos y la manera de ver México y las circunstancias. 1988, el año de ese, muy probablemente de ese gran fraude electoral, donde la pregunta que nos teníamos que hacer era qué México queríamos, qué democracia queríamos, cómo poderlo sobrellevar. Entonces, ¿qué es que siento? Que tengo mucho que escribir también de la otra época, del otro gran posible fraude de México, que es el año 2006. Estoy ya esperando que la musa de la inspiración baje, que ya será inminente, para ponerme a escribir, porque yo estaba en el Tribunal Electoral en el año 2006 y yo tengo una pregunta que nadie me sabe resolver. Bien, ¿por qué no se abrieron las casillas? Sí, es verdad. Entonces, quiero hacer una novela del tema. Bien, pues vamos a estar muy atentos a que la diosa de la musa llegue y inspire y que pues usted ya lo plasme y tengamos ese libro que pues seguramente tendrá un buen título. Magistrado, ¿algún comentario o mensaje final que nos quiera dirigir en el futuro cercano? Algo que quiera expresar. Sí. Mire, yo le quiero decir que probablemente estemos ante la época más democrática de México. Las personas se han llenado de derechos político-electorales nuevos. La democracia participativa ha terminado de solidificarse.
con las reformas en torno a revocación de mandato, todas esas cuestiones. También la democracia comunitaria con las últimas reformas al artículo 2 de la Constitución. Ahora, con la reforma judicial, las personas están teniendo más derechos políticos para ser ellos, los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, los que tomen las decisiones. Eso es algo totalmente nuevo y es algo que debemos ponderar y aquilatar. Este México nuevo, este México democrático, tenemos que abrazarlo y también saber que tienen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el órgano que hará cumplir la Constitución. Aunque a muchos no les gusten, aunque muchos griten, se va a cumplir la Constitución. Perfecto, pues amigos, así llegamos al final de esta interesante entrevista con el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Mil gracias, magistrado, por esta exclusiva para la audiencia de Lor Molécula, y pues no nada más me resta pues desearle feliz fin de semana, que vea usted también el Super Bowl si le gusta el fútbol americano. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, que tenga excelente fin de semana, y vamos a ver cómo va avanzando, porque pues todavía nos quedan 4 meses para que se dé el 1 de junio y tengamos este importante suceso histórico en nuestro querido México, que será un ejemplo a nivel mundial. Muchísimas gracias y de verdad un fuerte abrazo a todo el auditorio. Gracias. Pues amigos, gracias, y si les gusta esta entrevista, por favor denle en manita arriba, denle en campanita. Soy su servidor Carlos Pozos, LM Noticias, Lor Molécula, y bueno, pues les tendré nuevas entrevistas igual de importantes con el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Amigos, gracias y hasta la próxima.